Les habla Mario Arturo Castillo Lam. Hoy es 12 de febrero del 2021 y quiero compartirles un webinar sobre proceso por fases que trabaja Revit. Espero que les guste y que les sea de mucha utilidad. ¿Para qué nos puede ser útil esta herramienta? Pues nos va a ser muy útil para poder generar etapas o programación de obra. Aunque el programa Revit no está pensado específicamente para programación de obra, sí nos puede llegar a generar renglones muy grandes, ¿verdad? Partidas demasiado grandes, capítulos enteros de cómo poder hacer algunos trabajos. Yo estoy seguro que esto ya lo han trabajado en topografía, igual lo vamos a ver así muy rapidito porque eso ya se ha hecho, pero que a ustedes les va a dar como opciones de poder trabajar otras cosas. Normalmente y en lo personal, las opciones, los procesos por fases, yo solo los utilizo en 3 casos. Obviamente tienen muchas utilidades más, pero donde yo sí le he encontrado muchas utilidades en 3 casos. Una es para topografía, porque me hace movimiento de tierras. Tienen que saber que sin eso, sin estas opciones, estos procesos por fases, no va a hacer el cálculo de movimiento de tierras. Eso es el primer lugar. Y en segundo lugar lo he utilizado para remodelaciones o rehabilitaciones, cuando son para cuestiones de restauración o porque ustedes tienen una casa que la van a remozar o la van a ampliar o le van a hacer alguna modificación, alguna remodelación o para alguna oficina. Funciona excelente. Para eso les va a quedar muy bien. Y también lo he utilizado mucho para cuando en algún proyecto que es nuevo, el cliente dice, miren, ahorita no voy a trabajar todo el proyecto, sino me voy a ir por fases. Primero este edificio, después el otro, o primero estos ambientes, después los otros, o primero el primer nivel, luego el segundo nivel, etcétera. Cuando tienen ese tipo de proyectos, esto les queda re bien, ¿verdad? Esto les ayuda muchísimo. Muchas personas lo utilizan para hacer la fase de cimentación, de sobrecimientos, pilares, muros, luego la fase de segundo nivel, igual muros, cubiertas, y después viene la fase de ventanas, la fase de acabados, etcétera. No es que esté mal, pero es mucho esfuerzo para el poco beneficio que puede llegar a dar. Sobre todo porque ya tenemos algunas otras herramientas que nos pueden beneficiar en esto. Por ejemplo, hay programas que se especializan en ello, como Syncro. Es un programa que les va a permitir hacer esto en menor tiempo con mayores beneficios. En fin, o sea, tienen más posibilidades. O Navisworks, que también funciona muy, muy bien y ayuda mucho a la programación de obra. Más que a la programación como tal de la obra, les ayuda mucho a el tema de la visualización y de las simulaciones de la ejecución de esa obra en un tiempo estipulado, en una programación previamente hecha. Obviamente aquí hay que combinarlo con Project para realmente hacer una programación, pero esos programas les van a dar mejores resultados que esto que usar esto que vamos a ver ahorita como programación de obra. Eso no significa que no se pueda usar. Se puede usar muy bien y da muy buenos resultados. A lo que me refiero es de que hay más esfuerzo y no se logra lo mismo que en otras aplicaciones. Entonces, solo como un parámetro muy muy general. Entonces, ¿qué vamos a tener con las fases o los procesos por fases? En primer lugar, vamos a tener fases de proyecto. El programa trae ya 2 por defecto, pero vamos a poder crear las que necesitemos, todas las que necesitemos. Ya les decía, si ustedes quieren crear por todas las etapas de construcción, nítido, no hay ningún inconveniente. Que yo se la sugiera, no se la sugiero, pero se puede hacer muy bien. Todas las necesarias. Algo que debemos entender es que creada una fase de proyecto no se puede mover. Es decir, si yo creo una fase de pintura dentro de la cimentación y los muros, porque se me fue y ahí la coloqué, después no la puedo mover y reorganizar. Eso no lo permite el programa. Entonces, yo sugiero que antes de empezar a crear fases, las diseñen en un borrador. Esto vamos a tener y todo claro. Obviamente se pueden agregar después, pero en el momento que se agregue en ese punto, no se puede mover y tampoco se puede suprimir. Entonces, me equivoqué, coloqué una, la quiero borrar. No, si no hay otro proceso y no es como el más cómodo. Entonces, eso es muy, muy importante. Otra cosa muy importante es de que dentro del programa vamos a tener 4 estados que ya vienen por defecto. Y solamente hay esos 4 estados en la obra. Uno que es el existente, otro que es la nueva construcción, la demolición y lo temporal. Lo existente pues nos va a mostrar todo lo que ya estaba en el proyecto. La nueva construcción, pues obviamente todo lo nuevo. La demolición, todo lo que se va a botar. Y lo temporal es todos los elementos que van a ser construidos en esa misma fase y que en esa misma fase se van a demoler. Por ejemplo, se me ocurre las cimbras para el concreto de columnas.
Esa es una fase. Si van a utilizar Revit para generar las cimbras y modelarlas y todo eso, para eso les va a servir. Entonces, esa fase temporal es nítida, porque en esa fase de columnas se crean las cimbras y en esa misma fase de columnas se quitan, se retiran las cimbras. Entonces es temporal. O por ejemplo, ustedes están en una remodelación de un ambiente y pues van a demoler, van a utilizar materiales que va a generar polvo. Ustedes van a construir un muro, se me ocurre, de tabla y eso que va a impedir que pase ese polvo a un ambiente que es contiguo. Entonces lo van a generar, pero ese muro solo lo van a construir en esa fase y lo van a demoler en esa fase. Por lo tanto, se vuelve temporal. Entonces, esos serían los estados de las fases. Los filtros de fases. Nosotros vamos a poder tener varios filtros de fases que son los que vienen por defecto. Nosotros vamos a poder tener los que están ahí, que desde mi punto de vista funcionan perfecto. No hay necesidad, creo que solo hay tal vez necesidad de un filtro extra porque por ahí hace falta algo, pero de lo contrario, desde mi punto de vista, los que vienen por defecto les van a funcionar a la perfección. Muy bien. Y aparte van a tener los que ustedes quieran crear, ¿verdad? Los necesarios. No hay ningún inconveniente con ello. Lo importante es saber para qué nos van a servir. Soles. Y luego la visibilidad. Pues la visibilidad uno pues la programa para que pueda verse de alguna u otra manera, que eso es lo que son los filtros. Pero nosotros solo vamos a poder tener 3 maneras de ver esos filtros. Primero, por categoría. Eso quiere decir que los elementos se van a ver tal y como se han programado en Revit, con sus materiales, con los grosores de línea y todo tal y como normalmente se ve. A eso se le llama por categoría. Pero también vamos a tener los modificados. Estos son algunos ajustes que le vamos a poder crear a esos filtros. Y por último, los no mostrados. Le vamos a decir que en algún filtro, pues, alguna etapa no se mire. Así. Algo muy que ya se los mencioné, Revit no está pensado para programación de obras, o sea, no es su fin. Sí se puede hacer, pero no es su fin. Hay aplicaciones con mejores rendimientos. ¿Nos va a ayudar a documentar el proyecto por cada fase? Sí, porque nosotros podemos organizar los proyectos por las fases que hayamos diseñado, que nosotros consideremos que deben existir, y podemos documentar un proyecto con esta fase, planos para esta fase, planos para otra fase y así. Tablas de planificación para, por ejemplo, la fase del primer nivel de ventanerías, las ventanerías que van al segundo nivel y así. Entonces se puede documentar por fases. Ya les había dicho, una de las cosas que más nos va a ser útiles para movimiento de tierras, algo que no es para eso lo que se creó, pero se ha detectado que funciona muy bien, es crear una fase de detalles de puertas y ventanas. Es una metodología no del todo correcta porque es meterle una fase de diseño a un proyecto que no va a tener nunca en la construcción una fase de detalles de puertas y ventanas. Pero me ha funcionado y en algunos proyectos funciona muy bien hacer esta fase ficticia, llamémosle así, porque en los detalles de puertas y ventanas, cuando ustedes los hacen, si los trabajan por medio de leyendas, se dan cuenta que algunas cosas están limitadas, no pueden etiquetar todo. Pero en la fase por medio de fases, proceso de fases, estas limitaciones no existen, entonces podemos hacer uso de ellas. El inconveniente es de que si alguien toma el archivo o no lee las instrucciones de cómo fue creado el protocolo de modelado de este proyecto y que en ese protocolo se había hablado de un proceso de fases donde iba a haber detalles de puertas y ventanas o cualquier otra cosa, puede llegar a tener confusiones y esas confusiones pues pueden considerarse elementos de más a la hora de cuantificar y tener problemas. O esos detalles, esos elementos van a entrar en conflicto con otras cosas. Entonces, cuando usen eso, tienen que dejarlo muy claro, ¿verdad? Muy claro para las personas que puedan llegar a interactuar con él. Pero realmente ayuda muchísimo, sobre todo para puertas y ventanas. Obviamente, eso es cuando nosotros trabajamos detalles de carpinterías, por ejemplo, puertas y ventanas o cualquier otro mobiliario, cualquier otro de este tipo, a un nivel muy general. Porque si ya entramos a niveles mucho más específicos, pues ahí yo creo que ahí no es la herramienta. Y en ese caso, si la intención es hacer detalles de puertas y ventanas tal y como se van a construir y con mayor detalle, para eso nos podemos abocar a los montajes. A toda esta herramienta de piezas y montajes es lo que más nos puede ayudar. Bien, entonces me voy a ir a Revit. Aquí tengo el archivo y lo que les mencionaba. En la
en la cinta de opciones, en la ficha gestionar, vamos a encontrar proceso por fases. Vean que solamente tenemos una herramienta que se llama fases. Ahí es donde vamos a estar trabajando. Le voy a dar clic y nos va a habilitar este menú. No sé si ya lo están viendo todos. ¿Sí se mira? Sí. Sí, perfecto. Cierto. Entonces les decía que vienen 2 por defecto, pero ustedes pueden crear las que quieran. Excelente. Tenemos la fase existente y la fase de nueva construcción. Esas son las 2 fases que nosotros vamos a tener por defecto. Pero si nosotros tuviéramos más, pues simplemente donde dice insertar, le vamos a dar que clic a antes o a después. Si ustedes ven, en la parte superior dice pasado y en la parte inferior dice futuro. Quiere decir que todo lo que se acerque a la parte superior van a estar, son fases pasadas, y todo lo que se vaya acercando hacia la parte de abajo de este menú van a estar en el futuro. Por lo tanto, si yo quiero colocar una fase entre la existente y la nueva construcción, tendría que darle clic o seleccionar esta parte de existente y darle después. Aquí me ha creado una nueva fase, fase 1. Se me ocurre, por ejemplo, como les mencionaba, no es para esto el programa, pero se me ocurre, por ponerles un ejemplo, limpieza del terreno. O la fase de topografía. O sea, eso no entra en la programación de este tipo de utilidades del programa, pero se podría hacer. Entonces aquí nosotros hemos agregado una. O por ejemplo, en la nueva construcción yo creo que vaya antes de la nueva construcción. Le voy a dar antes. O si quiero que vaya después, después. Pero me voy a dar cuenta que yo no puedo venir y borrarlas. O no puedo venir y arrastrarlas y cambiarlas de lugar. Entonces ahí era donde les mencionaba que es importante, muy muy importante diseñar las fases. O por lo menos tener claro en qué punto van. El problema se daría si ustedes tienen aquí una fase de cimentación y después ponen la fase de ventanerías, por ejemplo, o de entrepisos. Cuando haya esa correlación siempre les va a dar problemas, ¿verdad? Al momento de programar. Entonces es importante tenerlas claras. Entonces, cuando ustedes hayan creado algunas y las quieran eliminar, la única opción que tenemos es la de combinar con. Para eso lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre la fase, el número de la fase que queramos. Por ejemplo, la 4 la queremos combinar con la fase 1. Entonces, en ese caso, anterior. Entonces, lo que va a hacer es de que todos los elementos que están en la fase 2 las va a pasar a la fase 1. Y queda la fase 1. O si la fase 1 la quiero pasar a existente, combinarla, eliminarla de alguna manera, pasa a estar en la existente. Igual la nueva construcción podemos pasarlo con la siguiente, a la fase 3, solo que aquí se perdió. Nueva obra, nueva construcción. La que ustedes consideren ponerle. Y la existente la vamos a pasar a la anterior. Aquí era existente. ¿Sí? Y de esa forma ustedes ya tienen pues las fases que quieran. Como les repito, yo les sugiero que pongan fases grandes de proyectos. Por ejemplo, se me ocurre la existente. Esa queda muy bien. Luego yo les diría movimiento de tierras. Podría quedar muy bien acá. Entonces aquí sí antes. O modificación topográfica, modificación del terreno. Podemos tener, por ejemplo, si fuera por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o módulo 1, módulo 2, entonces nueva construcción, por ejemplo, nivel 1, o si quisieran ponerle solo N1, nivel módulo A y después módulo B. Ahora, tal vez el ejemplo de los módulos no es el más específico porque cuando ya trabajemos módulos en los proyectos, la herramienta más útil es la de vínculos. Entonces podríamos utilizar vínculos y por medio coordenadas compartidas. Creo que es la mejor solución, pero igual, si es un proyecto no muy grande, lo podemos aplicar a esto. Entonces podemos tener eso. O simplemente lo que les decía, fase 1 y la fase 2. Vamos a ponerle así. Fase nueva construcción, fase 1 y nueva construcción, fase 2. Por decirles. No sé si hay alguna duda de cómo crearlas. Sumamente sencillo, práctico, que les permite hacer eso. Entonces nosotros vamos a poder colocar, como les digo, cuantas fases queramos, pero con la existente y nueva construcción suficiente, ¿verdad? Para proyectos normales, donde hay un terreno que solamente vamos a llegar a construir, el movimiento de tierra hacia construir, suficiente existente y nueva construcción. Por ejemplo, para una casa en donde vamos a tener remodelaciones de diferentes ambientes, que ya existe la casa, pero los vamos a ir remodelando, pues podríamos poner existente, después remodelación de cocina,
Después, dentro de 2 meses o un año, vamos a hacer la remodelación de todas las áreas sociales, después de todas las áreas de jardinería, entonces podemos tener esas fases, ¿verdad? Entonces, son opciones, ya ustedes lo pueden plantear mejor manera. Nos vamos a filtros de fases. Estos vienen 7 por defecto, pero pueden crear más. Era lo que les decía, creo que no vamos a necesitar crear más filtros, si mucho uno por ahí que pueda requerirnos el proyecto, pero lo contrario con esto que nosotros tenemos funciona más que bien. Vamos a tener diferentes opciones, como el nombre de filtro, el nuevo, el existente, derivado y temporal. ¿Qué significa esto? Es de que ustedes van a tener el nombre del filtro que le van a colocar, pero van a tener diferentes estados como van a estar viéndose estos filtros. Por ejemplo, cuando ustedes en el filtro que se llama mostrar nuevo, ustedes van a estar viendo todo lo que esté en la fase de construcción, nueva construcción, van a estarlo viendo por categoría, es decir, de manera normal, ¿sí? Creo que por ahí alguien me escribió, ¿no? Bien, entonces lo van a estar teniendo de manera... Y aquí, Sí, decime. perdón, era yo. Ah, sí, Kevin. Por ejemplo, una pregunta, si tuviéramos una topografía, digamos una superficie topográfica creada en fase existente y después con la herramienta de, ahorita le digo que no recuerdo, de Nivel, subregión nivelar región. y región nivelada, ajá, pudiera trabajar, digamos, las subregiones en fase uno. ¿Es posible hacer eso? O, por ejemplo, si yo divido la superficie, Sí, bueno, más que todo en subregiones como que me va a servir para diseño. Y las regiones niveladas, si eso se pudiera trabajar ya con una fase uno y así, o no funciona así. y sí funciona así. De hecho, la región nivelada, esa herramienta lo que te va a hacer es de que automáticamente si tenés una topografía y le das a aplicar región nivelada y que te cree una igual a la existente, lo que va a hacer es crearte una nueva superficie idéntica, pero te la va a colocar en la fase de nueva construcción. Mientras que la fase anterior te la va a poner en existente, la topografía anterior te la va a poner en existente y en la fase de demolición en nueva construcción. Entonces, ahí lo hace de manera automática. Ahora, si ya tenés diferentes cosas, lo que acabas de decir, puedes tener subregiones y decir esto va en la fase 1, fase 2, fase 3. Pero aún así, yo siempre te sugiero que tengas una topografía original, sin movimiento, y que esté en la fase existente y que en la fase de demolición esté en la nueva construcción, ¿verdad? Siempre lo tengas así. Igual lo vamos a ver, pero lo que acabas de decir es para eso se usa. Sobre todo región nivelada lo hace de manera automática y obviamente puedes aplicarlo con subregiones. O dividir superficies, ¿verdad? Bueno. Bien, gracias por la pregunta, Kevin. Ahora con esto, mostrar nuevo. Les decía, aquí en este filtro lo que vamos a hacer es de que en nuevo se va a ver tal y como se miraría en un proyecto normal, pero lo existente no se va a mostrar, por eso aparece como no mostrado. Sin embargo, podemos cambiar, por ejemplo, queremos ver lo nuevo y podemos ver lo modificado en existente. ¿Cómo va a aparecer ese modificado? Lo vamos a poder configurar en modificaciones de gráficos que vamos a ver más adelante. O bien podemos ver que los derivados no se van a mostrar y lo temporal tampoco se va a mostrar. Y de esa manera ustedes van viendo qué es lo que necesitan o cómo quieren ver según los estados, según cómo quieren aplicar estos estados de las fases dentro de estos filtros de fases. Entonces, por ejemplo, donde dice derivados y nuevos, el nuevo se va a ver por categoría, pero los existentes tampoco se van a ver, pero los derivados se van a ver de manera modificada. ¿Cómo es esa manera modificada? Ahorita lo vamos a ver. Y lo temporal, perdón, también se va a ver como modificado. Entonces, ahí vamos a ver todo lo que fue derribado o demolido y todo lo que es nuevo. Y de esa forma pueden explorar los distintos que tenemos acá. Solamente que hay que entender que vamos a tener una fase de nuevo, una existente, una derribada y una temporal. Lo que también hay que considerar es de que lo nuevo es todo lo que esté activo en esa fase. Y lo anterior, lo que dice anterior es todo lo que es existente previo a esa fase. Igual es bien fácil de entender cuando ya lo estemos aplicando, pero hay que ir interpretando esto. Y en la parte de abajo aparecen dos botones, nuevo y suprimir. Aquí ustedes pueden agregar nuevos filtros cuantos vayan necesitando y en este caso sí los pueden borrar si ya no los requieren.
Entonces probablemente modifiquemos alguno o creamos alguno si el proyecto así no lo requiere. Pero si no lo requiere, yo como les repito, les aseguro que con los que están ahí hacen el 90% de cosas. Modificaciones de gráficos. Aquí vamos a tener estados de fase, que es el existente, nuevo, derivado y temporal. Estos estados de fase son los mismos que nos aparecían en los filtros. Son estos 4 que están acá. Son estos mismos 4 estados de fase. Son exactamente los mismos. Y si se dan cuenta, esto es como una ventana de visibilidad y gráficos donde nos aparece las opciones para superficie y corte. Cómo queremos ver esa fase cuando esté siendo cortada, como cuando esté siendo derribada, como cuando esté siendo, no sé, de alguna otra manera, como el temporal o que es existente. Por ejemplo, podemos notar que el existente aparece en color gris con un punto 2. Es decir, que cuando nosotros estemos en esa fase, en este estado de fase existente, así se va a ver cuando tengamos activo modificado. Por ejemplo, en anteriores y nuevos. Vean que lo nuevo se va a ver normal, pero lo existente se va a ver modificado. ¿Cómo vamos a identificar cómo se va a ver lo existente? Pues venimos a modificaciones de gráficos y vemos que se va a ver con una línea delgadita, si es proyecciones, número 2. Y con este color, 127, 127, 127. Y en corte se va a ver pues con un 3, pero con este color. ¿Sí? ¿Qué sucede con derribados y nuevos? Ustedes pueden notar que nuevo aparece como por categoría, pero el existente no se mira. Y el derribado se mira como modificado. ¿Cómo se mira eso, el derribado? Con estos colores, este lenguaje de líneas, que esta es una línea punteada, derribado, ya está creada. Y así de esa manera. Esto lo vamos a modificar para que veamos los cambios, pero los cuento, ¿verdad? Vamos a dar a aceptar y ahí estamos. Bien, no sé si hay alguna duda con esto. Es lo único que vamos a estar trabajando, estas tres pestañas. Y les aseguro que la que más vamos a configurar tal vez sea filtros, ¿verdad? Lo demás casi ni se toca. Bien, algo que se me olvidaba es de que la descripción, aquí ustedes pueden poner la descripción de lo que se trabaja en cada fase, ¿verdad? Entonces ustedes pueden irle poniendo una descripción para que los oriente que están trabajando. Sí, así lo desearán. Y si no, pues no hay problema. Bien, para hacerlo práctico, me voy a ir a la herramienta de muros y vean. Cuando yo le doy clic a muro, en esta parte, pues no me aparece nada de fases. Pero cuando yo estoy en la paleta de propiedades, dentro de esta vista, yo le voy a estar diciendo que voy a tener un filtro de fases y aquí me van a aparecer todos los que me aparecían en los filtros de fase, en la pestaña. Como mostrar nuevo, fase anterior, derribados. Veamos, vamos a hacer algo por aquí para que no nos perdamos. Vamos a ver. Voy a hacer un recorte acá para que lo podamos ver. Aquí nos va a aparecer en filtro de fases todo lo que tengamos en esta parte de filtro de fases. Aquí me dice mostrar todo. Realmente la que estamos viendo es esta parte. La 7, filtro de fases. ¿Sí? Entonces lo que hay que controlar es cuál es la que vamos a estar viendo. Podemos estar viendo el anteriores y derribados, completo. Podemos arrancar con mostrar todo. ¿Sí? Luego donde dice fase. En esta parte de fases nos van a estar apareciendo las fases que nosotros hemos creado. Desde la existente, modificación del terreno, la nueva construcción fase 2 y fase 1. Solo que yo creo que tengo una falta ortográfica por aquí. ¿Sí? Vamos a arreglar. Y primero tendría que venir la fase 1. Y después que el nombre está, vamos a ponérselo así, fase 2 y fase 1. Entonces ahora sí las vamos a poder encontrar. Existente, fase 1 y fase 2. ¿Sí? ¿Cómo se crean o cómo decidimos en qué fase va a estar cada uno de los elementos? Pues desde la vista nosotros elegimos en qué fase estamos trabajando. Voy a trabajar desde la existente. Es decir, que todo lo que yo modele en este momento va a estar en la fase existente. Este muro, como yo tenía elegida la fase existente, va a estar en la fase existente. Si yo selecciono este muro, me voy a dar cuenta que ahora sí ya se ven las opciones de procesos por fases. Este grupo antes no estaba. Ahora sí, y aparece existente, que fue creado inexistente y está derribado en ninguno. ¿Sí? Voy a crear otro, pero ahora lo voy a cambiar. Y aquí en donde dice fase, en lugar de existente, va a ir en modificación del terreno. Voy a crear un muro a la par. Si yo lo selecciono, vean,
La fase de creación dice modificación del terreno, mientras la anterior decía existente. Entonces lo único que debo hacer es cambiar aquí mi fase en la que estoy trabajando y automáticamente lo cambia. Ahora, si yo le doy si yo le doy muro y se me olvida cambiar la fase y esta iba en la fase 1, por ejemplo, yo lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y en la fase de creación poder cambiar a fase 1 y automáticamente me pasa a fase 1. ¿Por qué no se mira? Porque el filtro de fases mostrar todo, yo puedo ver que lo que me va a estar mostrando, si voy a gestionar y a fases, que sería filtro de fases, mostrar todo, solo me va a estar mostrando lo nuevo, lo existente, lo derivado y lo temporal. Esto es lo que me va a estar mostrando, pero si yo me voy a fases de proyecto, voy a darme cuenta que como yo estoy trabajando en la fase de modificación del terreno, lo nuevo es solo lo que va a aparecer acá. Como esto es futuro, no es nuevo, sino eso va a estar más adelante en el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer para poder ver fases futuras es obviamente irme a esa fase, fase 1, y ya voy a poder ver ese tipo de elementos que haya construido. Se pueden notar que ahora tanto el de modificación de terreno como el existente pasa a ser un color gris. ¿Por qué pasa a ser un color gris? Porque eso está en el pasado de esta fase, que es la fase 1. Yo me voy de nuevo a fases, voy a notar que la fase de modificación de terreno está en el pasado de la fase 1. Y si yo me voy a filtros de fases, aquí en mostrar todo me dice que lo existente, es decir, lo que estaba en el pasado de esta fase, está en modificado. Y modificado me aparece con un color gris. Si yo aquí lo paso a un color azul, por ejemplo, le doy a aceptar, al momento de darle a aplicar, ahora estos elementos que estaban en el pasado se miran azules. Entonces ahí es donde empiezo yo a configurar. Ahora voy a trabajar en la fase 2. Al momento de pasarme a la fase 2, vean, como yo ya estoy en una fase más a futuro, pero que en este caso ya es la actual, la que estoy trabajando, la fase 1 pasa a ser la fase existente o la fase anterior. No es la existente, la fase anterior. Entonces a la hora de crear un muro, voy a poder notar que este muro efectivamente va a estar en la fase de creación en esa nueva construcción, fase 2, mientras los otros se van a estar en el pasado. Obviamente van a estar en el pasado, pero cada uno en su propia fase. Fase de creación, de fase 1, fase de creación, modificación de terreno y la existente. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta que no les haya quedado claro esta parte de las fases. Voy a regresar los colores a su estado original. Creo que era 127, 127, si no estoy mal. ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir teniendo o creando los diferentes elementos en las fases. Ahora, si yo introduzco un elemento de una fase nueva en un elemento que fue construido en una fase anterior, es probable que lo vaya a detectar como una demolición. Por ejemplo, las puertas. Veamos, esta puerta yo la voy a construir en la fase 2, pero se la voy a insertar a este muro que tenemos aquí, que fue hecho en la fase 1, es decir, en el pasado. Es decir, si yo coloco esa puerta acá, vean que ahora aparecen unas líneas punteadas. Voy a aumentar la escala para que lo podamos ver mejor. Se van a dar cuenta que en donde yo tengo que introducir la puerta en este muro, pues voy a tener que optar por demoler ese muro. Por eso es de que ya me aparecen esas líneas punteadas. ¿Cómo sé o por qué es que me aparecen esas líneas punteadas? Porque en las fases, en donde me aparece modificación de gráficos, en donde está derribado, voy a notar que el corte me aparece con líneas punteadas. Lo voy a poner en color rojo. Y tal vez no tan grueso. Vamos a poner en nivel 1. Que yo quiero verlo de esa manera. Lo modificado lo quiero ver en rojo. Y si ustedes miran los filtros por fases, mostrar todo dice que el derribado, que es un estado de la fase, está como modificado. Y si yo voy a ver modificaciones, el derribado, le puse que en corte sea este perfil, ¿sí? Punteado y que sea oculto. Es por eso que se ve así. ¿Sí? Es muy, muy sencillo. Lo mismo sucede con las ventanas. Si yo agarro una ventana y la coloco en esta fase de, esta creo que es movimiento de tierras, movimiento de terreno, algo así. Vean, esta ventana está en la fase de construcción 2.
y esta también está en la fase de construcción 2. Pero ¿qué sucede si ahora a esta puerta, en lugar de decirle que se haya construido en la fase de creación, la fase 2, sino que esté en la fase 1, pues automáticamente se van a olvidar sobre las demoliciones, porque esta puerta y el muro tienen la misma fase de creación? ¿Sí? No sé si hay alguna duda con eso. Ahora, si esta puerta fue creada en la misma fase 1, ¿qué sucede si yo le indico que en la fase 2 esta puerta sea demolida, se elimine? Entonces yo lo que debo de hacer es de que en la fase de derribo le voy a agregar que tenga una fase de derribo que va a ser la fase de derribo F2. Y ahora toda la puerta se ha colocado de esa manera. Esta línea salió negra porque aquí en las configuraciones, en derribado aparece la de proyección como color negro. Entonces vamos a pasar también a rojo para que sea igual. Y ahí estamos. Entonces me dice que la puerta fue demolida o va a ser demolida en esta fase, que sería la fase 2. Pero a cambio de la puerta, Revit dice, bueno, le vamos a colocar un muro, que sería este que ustedes ven aquí. Ven, pone un muro exactamente al mismo que aparece aquí con el que fue creado el muro originalmente. A eso Revit le llama elementos de relleno. Estos elementos de relleno, si ustedes quieren, los pueden cambiar por otro tipo de muro, por ejemplo ladrillo. Entonces ahora aparece ahí ladrillo, creo que lo podemos ver en 3D. Aquí está. Y ahí está el ladrillo, pueden notarlo, ¿sí? Pero después vamos a ver el 3D más a detalle. Lo importante es de que estos elementos de relleno pues los crea de manera automática Revit. Por ejemplo, en esta ventana fue creada en fase 2. La vamos a pasar a modificación de terreno, ya se mira normal, pero la voy a demoler en la fase 1. Pasa exactamente lo mismo con la puerta, ya no se mira la ventana, pero me acaba de agregar pues, un muro que va a rellenar ese vano. Entonces, de esa manera maneja Revit algunos criterios. Obviamente, si esa ventana yo la quiero dejar, o esta puerta yo la quiero dejar como un vano, no como un muro, no lo voy a sellar, sino simplemente voy a quitar la puerta. En ese caso, lo que debo de hacer es crear una puerta, pero con un vano, con el vacío. En este caso voy a trabajar, vamos a irnos a la familia de puertas. Una puerta de tipo hueco. La creo. Obviamente esta la voy a tener que estar creando en una fase de diseño que sería la fase 1, ¿verdad? Que no me dé conflictos. Y ponerla sobre donde estaría la puerta. Obviamente con las mismas medidas y todo, ¿verdad? Para que quede bien. Ahí estamos. Entonces ahora me está diciendo que me va a demoler la puerta. Creo que ya está muy grande la escala. Vamos a pasarla bien. Que me va a demoler la puerta, pero que al mismo tiempo voy a crear después un vano o un vacío para dejar solamente libre este espacio de la puerta. Pero para eso tuve que haber hecho eso que les menciono. Creo que aquí dejé la ventana, la vamos a volver a pasar a la fase de creación, si no, puede ser que no nos sirva para una nueva construcción. Vean, aquí no se puede observar, pero por aquí está la ventana, creo. Bien, si no se puede observar y ver, pues lo único que tendríamos que hacer es cambiar la fase en la que estamos. En este caso es modificación de terreno, ¿verdad? Que es esta. Y le vamos a decir que no la elimine, que no exista ningún derribo. Voy a volver a pasar a la fase 2 para que la puedan ver. ¿Sí? Como pueden notar o como pudieron notar, si yo cambio mi fase de trabajo, fase de F2, pues me sigue mostrando esa. Pero si yo me paso a lo existente, ya solo me va a dejar activa mi fase existente, lo que yo tenía de manera original. Yo la paso a modificación de terreno, pues me va a mostrar esas fases. Y de esas fases nos puede ir mostrando los avances. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. ¿No? Muy bien. Entonces lo que vamos a trabajar ahora es lo de las topografías, lo que les había mencionado de las topografías. Voy a borrar esto, me voy a ir a trabajar a una fase existente y voy a generar una topografía. Voy a ir a la vista de emplazamiento y vamos a crear una topografía muy rápida. Y 00 y aquí le vamos a poner, creo que esto está en milímetros este archivo. Voy a modificar primero eso. Creo que está en milímetros, sí. Vamos a pasar a metros. Bien,
Voy a crear esta superficie topográfica y aquí un cambio de nivel de 10 metros, por ponerles un ejemplo. Ahí estamos. Y aquí estaría la topografía. Vamos a ponerle sombreado. Entonces, esta topografía, como fue creada en la fase de creación F1, la vamos a poner en existente, va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Pero cuando yo quiera hacer movimientos de tierras, yo no puedo venir y trabajar sobre esta topografía las plataformas de construcción o ir ajustando los puntos, que por ejemplo, por ponerles aquí un caso, aquí otro de 10, 10, 10, 10 y 10, así. Porque si hago eso, obviamente no voy a poder tener el control del movimiento de tierras. Entonces, para eso lo que yo debo de hacer es la ruta más fácil de trabajar es venirme a región nivelada, clic y crear una nueva superficie topográfica exactamente igual a esta. Le vamos a dar clic y la ha creado. Si ustedes seleccionan ahora esta nueva, nos dice que fue creada en la fase 2. Tendríamos que pasar la modificación de terreno, ¿verdad? Y ahí la tendríamos. Solo que aquí yo estoy viendo en fase de creación, modificación de terreno. Ahí estamos. Aquí la tendríamos que estar trabajando. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos la modificación de terreno. Y aparte tendríamos, por ejemplo, si yo quiero ver solo los derribados, lo tendríamos aquí. O podríamos venirnos a los derribados y nuevos. Pues aquí tendríamos solo lo nuevo, ¿verdad? Yo le doy clic aquí a solo nuevo, estaría viendo la topografía modificada. Cuando yo creo una nueva topografía y le doy que esté en una fase diferente, automáticamente el programa va a activar esta opción de corte y relleno neto. Voy a borrar esta topografía para mostrarles y me voy a pasar ahora a la fase de existente. Aquí estamos. Esta es la fase de existente. Vean, cuando yo la selecciono no me aparece nada de corte y relleno ni la relación corte-relleno neto. Para nada, ¿verdad? Eso solo sucede cuando hago esa combinación de fases. Ahora, si yo no utilizo región nivelada, pues puedo venir simplemente dándole copiar, pegar en el mismo sitio. Y esta nueva copia que he creado la vamos a pasar en la fase de creación de modificación de terreno. Si yo la selecciono, esta es la fase de creación y esta es la existente. Vamos a ver, es que estoy aquí en existente, tendría que pasar a modificación de terreno. Pueden ver, ya me aparece corte y relleno neto, ya está activa. No estaba activa si no teníamos esas dos fases. No sé si hay alguna duda con ello, alguna pregunta. ¿No? Ahora hagamos una plataforma de construcción. Esa plataforma de construcción también la vamos a hacer pues en la fase de modificación de terreno, porque ahí es donde estamos modificando el terreno y lo vamos a trabajar acá. Y al momento de irnos al 3D, pues voy a notar que aquí lo tenemos. Lo único que yo estoy viendo, le estoy pidiendo que solo me muestre como filtro de fase el mostrar nuevo, pero yo le puedo cambiar y decir, mire, muéstreme el anterior o los derribados, que sería lo que tendríamos que estar modificando, y lo nuevo. Sería de esa forma. Lo único es de que si no estoy mal, no le puse a la topografía anterior, a la existente, que sería esta, que en la fase de derribo tiene que ser la modificación del terreno. Entonces esta fase, y la vamos a poder notar. Esto lo podemos notar que está siendo demolido o está siendo excavado, en una excavación, y esto es lo que estaríamos creando nuevo. Ahora, si yo selecciono mi topografía, pues ya voy a tener, por ejemplo, en este caso, voy a tener un corte de 320 metros cúbicos y un relleno de 0 metros cúbicos, ¿verdad? Porque aquí no tiene nada. Si esta plataforma de construcción la pasara al nivel 2, aquí sí ya tengo relleno y también tengo parte de corte. ¿Pueden notarlo? Si yo selecciono esto, ahora sí el relleno ya no es 0, sino ya es de 28.76 y el corte es de 64.82. Y de esa manera pues podemos ir controlando las fases de diseño. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. Es muy práctico. Me voy a ir al nivel 1 ahora y vamos a trabajar opciones de trabajo ya de como que estuviéramos planteándonos, solo quiero encontrar la topografía, como que fuera un proyecto y lo quiero trabajar en diferentes fases. Bueno, aquí está la topografía, voy a trabajarlo en una parte totalmente separada para no interrumpir y voy a crear 2 etapas de construcción, o vamos a crear 3 etapas. Voy a crear primero una parte del proyecto en este sector, pero que va a estar trabajándose en la
fase 1. Entonces, estos muros, vamos a ver. Fase 1. Todo esto va a fase 1. Y puedo estar creando a la par la construcción en la fase 2. Muros, vamos a crearlos ahora con línea. Aquí está. Esta sería la fase 1 y esta sería la fase 2. ¿Cómo las podemos identificar? Pues si nosotros le pasamos a anteriores y nuevos, pues lo va a mostrar y le podemos poner alguna otra modificación, algún filtro aquí en las fases. Para el filtro, por ejemplo, lo existente, que se muestre de otro color. Por ejemplo, los patrones, en lo nuevo le podríamos poner que los patrones sean rellenos. Aunque esto no lo aconsejo mucho, pero podría, bueno, esto fue en superficie. Tiene que ser en el corte. Aquí. Pero yo les sugiero que no lo hagan porque entonces vamos a tener que alterar esta parte a modificar. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Pero como estamos en anteriores y nuevos, sería acá. Modificado. Ya. Anteriores y nuevos, aceptar. Sería aquí. De esa forma, ¿verdad? Pero yo no se los aconsejo porque eso se lo va a aplicar a ventanas y puertas y todo lo que ustedes tienen que hacer. Entonces yo les sugiero que cuando estén trabajando el nuevo en esta parte lo trabajen por categoría. Creo que aquí también lo cambié. Ahí está. Entonces así podríamos identificar que esto quedó como un poco más gris. Pasarlo así. Y esto va a quedar en color negro. Bien, entonces esta es la fase 2 y esta es la fase 1. De esta forma queda entonces las dos fases. Vamos a crear una tercera fase. Entonces de nuevo voy a fases, aquí la puedo crear, eso tiene que ir después. Recuerden, no pueden crear una intermedia y después moverla, tienen que pensarla bien. Entonces aquí vamos a poner nueva construcción, fase 3 y la pueden. Y en la fase 3 vamos a decir, bueno, esta construcción va a quedar en obra gris, es un ejemplo, la cual vamos a construir este módulo de primero y después vamos a construir esto. Cuando hayamos terminado toda la obra gris de este proyecto, nos vamos a dedicar a los acabados o las diferentes remodelaciones. Entonces lo que vamos a hacer es crear los muros que vengan aquí para la fase 3. Nos ubicamos en la fase 3 y vamos a crear los acabados. Supongamos que esto era un baño, no lo sé. Vamos a crear un nuevo muro y vamos a vamos a generar un nuevo muro, por ejemplo, que fuera de azulejo y que el azulejo tuviera, no sé, se me ocurre 1 centímetro. Es un ejemplo así. Y lo vamos a crear en esta parte. En ese momento lo que tendríamos que escoger pues, es la fase adecuada. Solo voy a pasar a líneas finas para que lo puedan ver mejor. Y lo van a ir creando en esta fase. Como pueden notar, vamos a tener que ir haciendo algunas cositas aquí. Se mira de esta forma porque están unidas, ¿verdad? Están unidas, podemos separar las geometrías. Quiero ver esta fase en cuál fue creada. Sí. Y esto tiene que estar en fase 1 y esto tiene que estar en fase 3. Sí, ahí estamos bien. Y esta también tendría que quedar acá. Y esta aquí. Solo las voy a unir. ¿Sí? Y de esa forma nosotros ya tendríamos estas fases. Si en algún momento yo necesito colocar una puerta, siempre en la fase 3, en este muro que ahora tenga habilitado de un lado hacia el otro, al momento de crear la puerta, se me ocurre cualquier puerta, estas, y yo las coloco acá, van a notar que estoy viendo anteriores y nuevos, pero si yo lo paso a derribados y nuevos, voy a poder notar esto. ¿Sí? Entonces voy a tener que pues, buscarle el filtro de fases que se adapte más a lo que estoy buscando. Cuando pase esto, pues obviamente tengo que unir muros para que no suceda eso. Voy a pasar a un nivel de detalle medio para que lo puedan ver mejor. Y de esta forma tengo una fase y la otra, la fase existente con la fase nueva. Tal vez voy a hacer un cambio solo en los filtros para que la fase existente se pueda ver un poquito más claro. Lo vamos a pasar a este verde, este verdecito que está acá, como olivo. Creo que tampoco era suficiente, ¿no? Está muy tenue. Aquí un poquito más fuerte, sí. Y aquí pueden notar. Como esta es la fase anterior y yo estoy en la fase 3, es decir, estoy trabajando mis muros de la nueva remodelación. Estoy creando esto, pero si yo pusiera la fase 2, pues obviamente se olvidarían estos muros y ahora los que son actuales son solamente los de la fase 2.
Lo mismo sucede si yo me voy para la fase 3. Estos pasan a ser anteriores y aquí estaríamos con esta fase. Y aquí me acaba de crear esta puerta, pero no se mira la demolición. Para eso yo tendría que irme a derribados y nuevos, por ejemplo. Podría ver, esto es lo derribado y esto es lo nuevo en la fase 3, la fase de remodelación. O bien podría ir a anteriores y derribados, a anteriores a la fase 3, están todos estos, y lo único que voy a demoler va a ser esta parte, que es la de la puerta. Voy a estar demoliendo 1.84 metros cuadrados de muro. Entonces, si yo quiero irme solo a nuevos, ver solamente lo que es nuevo, le doy clic y me va a mostrar. Ustedes solo van a necesitar trabajar estos muros y la parte de puertas. Pero si yo quiero ver solo lo de demolido, puedo notar que no se ve. Entonces, para eso es donde yo les decía, podemos crear un nuevo filtro donde se llame demoliciones. Vamos a ponerle mostrar demoliciones. Lo nuevo no lo vamos a ver. Lo existente no lo vamos a ver. Lo derribado como modificado y lo temporal podemos dejarlo como modificado. Aceptar y aceptar. Entonces aquí vamos a buscar mostrar demoliciones y solamente nos va a dejar en pantalla lo que hay que demoler. Pues esto es muy útil porque cuando nosotros estamos viendo, vamos a irnos a anteriores y nuevos. Cuando nosotros empezamos a trabajar ciertas cosas y, por ejemplo, en una remodelación, una rehabilitación de algún proyecto, vamos a decir que este muro fue creado en la fase 3, es el nuevo acabado, pero pongámosle que era una casa ya vieja y que tenemos que retirar todos los acabados que tiene. Por ejemplo, estos mismos acabados que ahorita están como nuevos o que vamos a remodelar, tendríamos que retirarlos. Vamos a retirar todos los azulejos existentes. Pues lo que voy a hacer es copiar, pegar en el mismo sitio. Me va a dar una advertencia que están solapándose, pero en este caso la vamos a pasar a la fase 1 y lo vamos a demoler en la fase 3. Entonces, cuando yo le doy clic a ver en los filtros de fases que solo me muestre las demoliciones, pues me va a decir, miren, ustedes van a tener que botar todo este azulejo que ya existía más este pedazo de muro. Y cuando yo le diga, bueno, pero yo quiero ver qué cosas nuevas voy a hacer, le doy clic en nuevo y me va a decir, ustedes van a tener que trabajar todos estos muros nuevos de azulejo más la puerta donde demolió el muro. Y de esa forma, pues ustedes van a ir ajustándose, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con esto, cómo lo trabajé. Si yo le doy clic a ninguno, se mira todo, ¿sí? Sin ninguno. Entonces hay que tener cuidado. Con ninguno yo puedo mostrar todo. Y en mostrar todo, pues muestro pues, también todo, pero ya con filtros de fases, los modificados. Y si yo le pongo completo, voy a ver tal y como va a quedar la última fase en la que esté, la fase 3 en este caso. Si yo le paso a fase 2, voy a ver tal y como va a quedar en la fase 2. Mostrar completo. Si de hecho, si yo me voy a fases y miro el filtro de fase completo, todo está, por ejemplo, el nuevo está por categoría, el existente por categoría, el mostrado, el derribado no se mira y el temporal tampoco completo. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar en fase 3, tal y como se quedaría la remodelación del proyecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Cómo funciona? ¿Ninguna? ¿Le encuentran utilidad? ¿No le encuentran utilidad? Esto de las fases. Vean que las fases, como vieron en la topografía, no solamente va a planta, también van al 3D, que aquí porque estoy en la de modificación de terreno, pues voy a la fase 3. Aquí estamos. Y vamos a ver anteriores y nuevos. Ahí estamos. Vean. Aquí ustedes pueden ir viendo, esto era lo existente. Y en la fase 3 tendrían que ver por aquí los azulejos, que son estos. Vamos a darle solo un material para poderlo identificar mejor. Así no se nos pierde. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces ustedes pueden notar que esto sería el azulejo. ¿Sí? Y en esta parte tendríamos, que sería lo nuevo. ¿Sí? Lo verdecito sería lo que era existente. Y si ustedes lo pasan a fase 2, pues ahí todavía no teníamos azulejo. De hecho, creo que aquí está la puerta.
Y le puedo de nuevo decir, quiero ver qué vamos a demoler. Esto es lo que van a demoler. Es más, yo puedo venir a una tabla de planificación y decirle a muros, muéstrenme los muros de la fase 3. Aceptar. Vamos a ponerle marca. Busquémosle marca y busquémosle también por familia y tipo y busquemos también por área. O sea, creo que área está hasta el final. Y también busquemos por la fase de creación y la fase de derribo. Entonces, y vamos a hacer alguna cosa más. Bueno, dejémoslo así por el momento. Me dice que el muro genérico 20, este no sé cuál será, vamos a buscarlo. Voy a cerrar esto para mientras. Ya queda solo con el 3D. Me dice, por ejemplo, que este muro de azulejo es todo lo que ven acá. Esto está siendo creado en la fase 1 y ha sido demolido en la fase 3. ¿Sí? Eso es porque estoy mostrando aquí en las tablas de planificaciones las demoliciones, pero si yo lo paso a ver lo nuevo, ahora me va a mostrar este azulejo. Vean, muy similar a las opciones de diseño. No lo puedo seleccionar, pero es porque en el 3D estoy viendo también mostrar demoliciones. Si yo lo pasara a mostrar nuevo, aquí estaríamos. Se mostraría todo lo que es realmente nuevo. Si yo le paso a mostrar demoliciones, acá, me las mostraría, pero en mi tabla de planificación estaríamos viendo, voy a duplicar. Esto sería muros nuevos, fase 3. La vamos a duplicar por aquí. Voy a poner por acá mejor. Esta sería muros demolidos, fase 3. En la fase 3 los vamos a demoler, entonces aquí lo vamos a poner que nos muestre las demoliciones. Este pedacito que está aquí va a ser cierto. Creo que vale la pena también que lo duplique en esta parte. Esta vista. Aquí en la copia 1 vamos a tener la fase de demoliciones y en la normal vamos a tener lo nuevo. Ahí estamos. Vean, este pedacito de muro que está demoliendo es este. Exactamente, el del genérico. Que es el que vamos a demoler ahí. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece también el azulejo porque también lo va a demoler en este muro, mientras acá ya solo aparece la puerta. Entonces, si yo selecciono este muro, es el nuevo de azulejo, lo muestra. Lo mismo sucede con los de demolidos o también podríamos aplicarlo con las puertas. ¿En qué fase quiero ver las puertas? Fase 3, fase 1, fase puerta, yo las busco. Bueno, aquí vamos a poner por marca nada más. Puertas, 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 puertas. Vamos a escoger que sea marca. Vamos a escoger que sea el recuento para ver cuántas tenemos. De nuevo. Aquí yo estoy en fase de demoliciones. Como en esa fase no tengo, en la fase 3 no tengo ninguna puerta que vaya que demoler, pues no se va a ver. Pero si yo la paso a nuevo, y sí ya se mira. Ahora, ¿qué sucede en la fase 1? Si en la fase 1 yo quiero ver demoliciones, pues aquí tampoco se mira, pero vamos a ver, ¿era fase 1 o fase 2 era ese? No me acuerdo. Creo que era fase 2, ese muro. Bueno, no hay puertas demolidas, ese es el tema. Me voy a pasar un ratito a la fase 1 y vamos a agregar una puerta en este muro para demolerla en la fase 3. Vamos a poner aquí, se demuele en la fase 3 también. Ahora sí, en esta fase, me voy a ir a la fase 1, vamos a ver. Tampoco tengo, pues si me voy a la fase 3, ya voy a tener puertas, que es la marca 4, que seguramente es esta que está aquí, la que nos vamos a estar demoliendo. Esta, si no estoy mal, es la fase 1. Pongo fase 3. Lo que quiero ver demoliciones es esta. ¿Sí? Entonces, de esa manera las puedo ir pues, controlando y vigilando cuáles son las que tengo en el trabajo. No sé si hay alguna duda con esto. De nuevo, aquí yo puedo ir verificando cada una de mis fases según vayan trabajando. Por ejemplo, en la modificación terreno no hay nada.
Fase 1, solo la primera parte del proyecto, que por cierto aquí me falta unir este muro con este para que se vea bien. Ahí estamos. La fase 2 me quedaría este sector. Y en la fase 3 quedaría esto. Todo viéndose tal y como va a quedar. Si queremos ver solo lo nuevo, en la fase 3 esto es lo nuevo. En la fase 1 esto sería lo nuevo. Vean, hay una puerta y este azulejo. En la fase 2 esto es lo nuevo. Y en la fase 3 esto es lo nuevo. Y por último, podríamos ver también derribados y nuevos que hemos demolido y que va a ser nuevo. En la fase 1 no hay ninguna demolición. Todo es nuevo. En la fase 2 tampoco va a haber ninguna demolición. O sea, no hay nada de derribados, todo es nuevo. Pero en la fase 3 sí vamos a tener algo nuevo y algo derribado. Podríamos ver también anteriores y derribados. Qué es lo que había antes y qué se va a demoler en la fase 3. En la fase 2 pues no hay nada demolido, solamente cosas anteriores. Y en la fase 1 no hay nada antes de esa fase, ni hay nada derribado. Y entonces de esa forma ustedes podemos ir teniendo lo que realmente nos va a sirviendo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Muy bien. Todo claro. Perfecto, Blanca. Muy bien. Y por cierto, Blanca, tú también hiciste un buen examen. Lo revisé y estaba bien. Bien, entonces les decía, con los detalles de puertas y ventanas también se puede utilizar por medio del proceso de fases. Esta es una fase ficticia, no es una fase que corresponda a la construcción de un proyecto. Muchos no les gusta esta metodología porque obviamente uno introduce al proyecto algo que no es real. Y la intención de la metodología BIM es colocar lo que realmente se va a colocar. Pero por utilizar esta herramienta para los detalles y puertas y ventanas, muchos se arriesgan a hacerlo y lo plantean. Realmente los conflictos son mínimos, imperceptibles, pero bueno, cuando uno es muy purista, pues tiende a no querer hacer algo algunas veces, y porque obviamente lo más sano para el modelo no es meter cosas que no van. Entonces yo preferiría no hacerlo. Pero para eso, a cambio de eso, pues podemos utilizar montajes, pero montajes implica más trabajo y más cosas que realizar. O podríamos utilizar plugins que se dedican a hacer puertas de detalles de puertas y ventanas, pero esos plugins son pagados, entonces habría que invertir en ello. O podrían optar por trabajar por medio de leyendas. El problema de las leyendas, como les decía, es que hay ciertas limitantes que no les van a dejar trabajar los detalles de puertas y ventanas, como en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si quisiéramos o vamos a optar por esta fase, por proceso de fases de diseño, para poder trabajar los detalles de puertas y ventanas. Lo que hacemos es en la ficha de gestionar y fases solamente crear. Yo les sugiero que la dejen de último. Esa sería la última de las fases, última de las últimas, en donde creen detalles de puertas de ventanas y que dejen una descripción. Esta fase es ficticia. No tomar en cuenta en la programación de obra ni en la cuantificación o los metrados. Esta metodología que les voy a enseñar no solamente para puertas y ventanas se puede aplicar para muchas cosas, pero yo sí les sugiero dejar una anotación. Vamos a dar a aceptar. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente trabajar en esa fase de detalles de puertas y ventanas, solamente en esa fase. La van a trabajar solo con lo nuevo, pero también vamos a dedicar una vista solamente para eso. Entonces le voy a dar clic derecho, duplicar vista, duplicar. Y a esta la vamos a llamar puertas y ventanas. Ahora en esta vista vamos a estar aplicando solo lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo de esta vista. Bien. Como no va a haber interferencia con ninguna otra fase, no hay problema donde lo modelemos. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un muro. Vean, el muro automáticamente va a ser un muro que va a entrar en esta fase de creación de puertas y ventanas. Y vamos a crear puertas siempre en esta fase, solo que este muro es muy delgado, lo vamos a pasar a un genérico 20. Ahí estamos. Vamos a crear puertas. A ver si tengo alguna otra puerta aquí cargada. No hay ninguna otra puerta. Vamos a cargar alguna puerta para hacer el ejemplo. Ahí estamos. Carguemos otra puerta. Vamos a ver. Para hacer el ejemplo nada más. Pues estoy cargando al azar y también vamos a hacer ventanas.
Ahí estamos. Bien. Ahora lo que nos tocaría es hacer un alzado de este detalle. Este alzado que acabamos de crear, yo le llamaría también alzado puertas y ventanas. Y este alzado solamente va a ver lo nuevo en la fase de puertas y ventanas. Si ustedes tienen demasiadas puertas y demasiadas ventanas, pues lo sugerible es hacer varios alzados y que ya estén recortados para que puedan ingresar después a los planos, duplicar las vistas. Por ejemplo, en este caso, ustedes quisieran separar puertas y ventanas, entonces aquí solo puertas y aquí solo ventanas. ¿Sí? Entonces en el de puertas ustedes ajustarían su región de recorte solo para mostrar las puertas. Y en las ventanas, ustedes quedarían ajustándose la región de visibilidad, la de recorte, donde solo estén las ventanas. Obviamente ocultan esa línea para que no se vaya a imprimir, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Qué ventaja nos da esto? Es de que ustedes, al igual que en las leyendas, pues van a tener niveles de detalle, como en este caso. No van a interferir con nada más, pero además van a poder acotar. Esto también en la leyenda se puede acotar sin ningún problema. ¿Verdad? Eso sí, van a poder etiquetar por material, al igual que en las leyendas. Por ejemplo, esto aquí creo que no tiene ningún material asignado, pero supongamos que ya hay algunas cosas que están asignadas. Pueden etiquetar si así lo requieren y todo lo necesario. En algunos casos esto no se puede hacer en las leyendas. Y lo más importante, van a poder etiquetar el tipo de puerta que tienen. Por ejemplo, esta es la etiqueta, ¿verdad? La puerta 5. Si ustedes van a crear una leyenda, se van a dar cuenta que eso no lo pueden hacer. Entonces mi sugerencia es en este caso crear una nueva etiqueta para puertas y ventanas. Ahorita no lo voy a crear por el tiempo, simplemente voy a modificar la existente. Esto no lo vayan a hacer, o sea, no vayan a modificar la existente, tienen que crear una nueva o crear un nuevo tipo aquí de etiqueta en donde podamos tener programadas las etiquetas para puertas y ventanas en plantas y las etiquetas para los detalles. Entonces, pero en este caso no lo voy a hacer por, como les digo, por tiempo. Entonces aquí a la marca le vamos a poner puerta tipo, espacio, y el número de puerta. Entonces podemos dejarlo de esta manera y le podríamos crear, por ejemplo, una región rellena, si es que les parece. Es demasiado corta, dice. Bueno, vamos a hacer una grande. Demasiado corta plano por la escala, pero dejémoslo así. Y lo vamos a pasar a algo un sólido. Como digo, esto solo es para ejemplo. Entonces cargamos estas puertas, sobreescribimos y ahora cada vez que etiquetemos una de las puertas, creo que aquí está enlazado, vamos a ir teniendo todos nuestros tipos de puertas ya cargados. ¿Ven? Esto no se puede hacer con los detalles de leyenda, y lo que nos va a permitir esto pues obviamente es de que pues, no vamos a tener, va a ser todo paramétrico. En cambio en los detalles de leyendas ustedes van a tener que hacer una familia en donde le escriban de manera manual qué tipo de puerta es, y pues obviamente eso les va a dar inconvenientes. En este caso se evitan eso. Entonces pueden hacer este recurso, pueden utilizar este recurso para puertas y ventanas, aquí porque ya me moví. Pero lo mismo sucedería para las etiquetas de las ventanas, ¿verdad? Tendrían que venir, ajustar lo que tienen aquí y agregarle un prefijo, ventana tipo tanto, o tipo lo que sea. Siempre recuerden, el espacio es importante para que no se pegue este texto. Y podríamos crear una línea mejor, vamos a ver. Aquí tendríamos que crear un nuevo tipo de línea donde sea mucho más grueso si lo que necesitamos es eso. Y recuerden, vamos a cambiar la escala para que se vea mejor. Y ahí estaríamos. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes tienen estos detalles de puertas y ventanas. Obviamente al final lo que van a necesitar es crear un nuevo plano donde puedan agregar los alzados de puertas y los detalles de ventanas ya dentro de su formato. Bueno, aquí el de puertas estaba mal porque teníamos
viendo hasta esta parte. Y yo creo que solo necesitamos ver hasta aquí. Voy a quitar esto que está acá. Y vamos a irnos al plano de nuevo. Ahí estamos. Entonces así ustedes pueden agregar sus detalles de puertas y ventanas indicando los tipos de puertas o los tipos de ventanas que tienen, más todo lo demás de información que necesiten. Bien.